mezquino heraldo de la tempestad. No quiero bombas, misiles ni drones, lo mío es a base cojones. En la historia de nuestros guerreros, siempre el enemigo corre al destete. Cuando se acaban las balas que tocan, pa' arriba del lío y a base machete. Escucha mi rima, enemigo impío, mezquino heraldo de la tempestad. No quiero bombas, misiles ni drones, lo mío es a base cojones. Tu cerco perenne no destruye mi gloria, ni mancilla mi ejemplo fuerte y viril. Si vienes buscando pelea, demonio, saldrás con la estaca clavada sobil. Escucha mi rima, enemigo impío, mezquino heraldo de la tempestad. No quiero bombas, misiles ni drones, lo mío es a base cojones. Me apagaste la luz, aquí tengo mi antorcha. Si me disparas, aquí tengo el fusil. Pero jamás oirás un me rindo, solo plomo por dosis de a mil. Ya te dije, aquí tengo mi antorcha, luz que guía mi justo reclamo, pero también rauda y presta para hacer lo que hizo Bayamo. Antes que caiga en tus manos. Escucha mi rima, enemigo impío, mezquino heraldo de la tempestad. No quiero bombas, misiles ni drones, lo mío es base cojones. Tiempos duros, temporal rugiente que curten el alma y te vuelven fiero. Clama la cubana mientras su hijo abraza mi resistencia, es tu desespero. Escucha mi rima, enemigo impío, Mezquino heraldo de la tempestad. no quiero bombas, misiles ni drones, lo mío es a base cojones. Escucha bien este mi claro acertijo, graba en piedra lo que diré aquí. Aunque lo dudes, aunque no lo creas, tu paz más sagrada depende de mí. Si quiere hablar, entre hombres hablamos, con justeza y honor podemos ir y venir. Te cuido, me cuidas, los dos nos cuidamos, pero por las malas es patria libre o morir. Escucha mi rima, enemigo impío, mezquino heraldo de la tempestad. No quiero bombas, misiles ni drones, lo mío es a base cojones. Buenas noches, mi gente. Es domingo 14 de junio y les propongo comenzar el programa de esta noche exponiendo más pruebas relacionadas con una de las principales herramientas de ataque que desde el norte revuelto y brutal se emplean contra el noble pueblo cubano. Sí, mi gente, estoy hablando de la mentira. Y claro, cuando hablo de la mentira, tengo que hablar de los mentirosos. Y cuando hablo de los mentirosos, tengo que comenzar hablando
de la actual administración de aquel país. Sí, mi gente, de eso que hemos llamado Memelandia. Y lo llamamos Memelandia porque precisamente esos gobernantes a los que me refiero han convertido la política de aquel país, otrora la mayor potencia del mundo, en todo un meme. Y sí, mi gente, sí, las pruebas que voy a estar exponiendo a continuación y que tienen que ver con uno de los temas más serios que la humanidad ha enfrentado durante los últimos meses, pues las pruebas que voy a estar poniendo demuestran y con creces el por qué hemos llamado aquello Memelandia. Y si mi gente, sé que lo están esperando, y en este caso contra Cuba, ¿cuál es una de las principales estructuras con que cuenta Memelandia? Por supuesto, con el circo de Narco Dumbo. Pasen, señores, pasen. Bienvenidos al Circo Narco Dumbo. En un país comunista gobernado por comunistas incompetentes, lo único peor que un comunista es un comunista incompetente. Por lo tanto, su sistema de gobierno tiene que cambiar. En un hospital de Miami, el corre-corre se formó. Hay un parto complicado, tiene lo que nunca se vio. Y el engendro está atravesado, nadie lo puede sacar. Madre, padre y hasta hermana se ponen a gritar. La doctora ya exhausta clama, se le trabó la nariz de Pinocho y clavada en el útero sus orejas de Dumbo, que enredada como un 8. Cuando por fin lo sacan, grita el enfermero nervioso. Desde ahora les auguro va a ser charlatán, genocida y mentiroso. Pues bien, mi gente, lo que acabamos de ver para nada es casual. Es que, oiga, lo que veremos a continuación es una descripción exacta de cómo funciona este circo de Narco Dumbo allí en Memelandia. Y vamos a ello, mi gente. Yo les propongo comenzar el tema refiriéndonos a este titular que fue publicado hace unas semanas, nada más y nada menos que por el Washington Post. Y dice así: la inteligencia estadounidense afirma que el régimen iraní está consolidando su poder. No me detengo mucho en esto, mi gente, porque les recuerdo que en su momento ya hablamos al respecto. Esta publicación coincidió con el impasse que existía en los ataques permanentes de Estados Unidos e Israel contra Irán y viceversa, y de hecho continúo recordándoles algo más. Y sí, mi gente, es esto que viene a continuación. Yo les voy a estar exponiendo cómo el actual secretario de Estado de aquel país, el tarugo del circo Narco Dumbo, porque recuerden que él es apenas el testaferro, ni siquiera es el verdadero dueño del circo, pero oiga, el tarugo de ese circo estuvo diciendo esto hace pocos días, nada más y nada menos que en el Senado y el Congreso de los Estados Unidos. Sí, mi gente, una prueba irrebatible de por qué han convertido la política de todo un país en un verdadero meme. Ponlo, Alex, estudio. Hoy la marina iraní está en el fondo del mar. No tienen una marina, ya no existe. Tampoco tienen fuerza aérea. Sus lanzadores de misiles han sido degradados significativamente. Su base industrial de defensa ha sufrido una pérdida de entre 80 y 90%. Les tomará años reconstruirla. Esos son hechos, esa es la realidad. Ese fue el propósito de Epic Fury. Logró su propósito. El objetivo de nuestra misión era quitarles la capacidad de amenazar la región con una cantidad abrumadora de misiles y drones que básicamente los haría inmunes a cualquier tipo de presión externa y luego podrían avanzar hacia un arma nuclear. Ese era el objetivo. Lo logró desde una perspectiva militar. Y por supuesto, mi gente, no solo los antecedentes que ya vimos, en los que les recuerdo la comunidad de inteligencia estadounidense aseguró, Irán mantenía súper fuerte su capacidad misilística y combativa.
Oiga, no solo eso, Ahora me quiero referir a lo que estuvo aconteciendo apenas días después de Narco Espuma Rubio, de forma completamente mitómana, asegurar esto en el Congreso y el Senado. Por favor, Albert Estudio. Así se observaron en el norte de Israel los misiles sobre el cielo tras una nueva oleada de ataques procedentes de Irán. Teherán ha lanzado esta madrugada una oleada de ataques contra bases estadounidenses en Oriente Próximo. La respuesta llega horas después de los bombardeos norteamericanos contra objetivos iraníes próximo al estratégico estrecho de Hormuz. Irán asegura haber atacado más de una veintena de objetivos militares estadounidenses en la región, incluyendo instalaciones en Bahrein, Kuwait y Jordania. Sí, mi gente, esto que estamos viendo, les recuerdo, estuvo ocurriendo la pasada semana. O sea, justo después de Narco Rubio haber mentido en el Congreso y el Senado. Oiga, y no lo digo yo, Incluso, mi gente, no son solo los medios que aquí hemos expuesto, basta con ver este titular de la mismísima CNN. Vean, Irán lanza lluvia de misiles contra Israel por primera vez desde el cese del fuego de abril. Oiga, y no le aseguró Narco Espuma Rubio al Congreso y el Senado que Irán estaba completamente liquidado. Pero esto no es todo, mi gente, No, yo a continuación les voy a poner otras pruebas que demuestran la total intencionalidad de las mentiras de Narco Rubio. Sí, algo que le han estado ocultando descaradamente al pueblo estadounidense y que corrobora la realidad de lo que ha estado ocurriendo. Vean esto, mi gente. Esta es una profunda investigación llevada a cabo por la cadena británica BBC, sí, y se titula Las imágenes de satélite que muestran que los ataques de Irán a instalaciones militares de Estados Unidos son mucho más extensos de lo que se reconoce. Ellos plantean, mi gente, haber empleado imágenes satelitales de otros proveedores internacionales, teniendo en cuenta que, como todos conocemos, Estados Unidos ha bloqueado las suyas. Oiga, y las imágenes muestran con total nitidez que Irán ha dañado 20 instalaciones militares estadounidenses desde el inicio de la guerra, que ha atacado instalaciones claves en 8 países de Oriente Medio, en las que ha causado daños por valor de miles de millones de dólares. Y en los daños se incluyen sistemas de defensa aérea de última generación, aviones, radares, etc. Plantean que se ve también en las imágenes la total destrucción de búnkeres de almacenamiento de combustible, de hangares y de alojamientos para soldados. Dichas imágenes también revelan que al menos 42 aeronaves, incluidos caza F-15, F-35, drones y otros aviones de ataque, fueron destruidos o dañados. Asevera este estudio que en comparación con el costoso armamento utilizado por Estados Unidos, Irán habría empleado drones baratos y fácilmente reemplazables en sus ataques contra objetivos en todo Medio Oriente. Se asegura que las tácticas iraníes han evolucionado a lo largo del conflicto, pasando de extensas andanadas de misiles apuntando a ciudades y bases en toda la región a ataques más precisos y dirigidos. Díganme, mi gente, díganme si esta realidad que estamos viendo y ha sido corroborada con imágenes tiene absolutamente algo que ver con lo que dijo Narco Rubio al Senado y al Congreso. Por supuesto, mi gente, no queda lugar a dudas. El actual secretario de Estado Narco Rubio le mintió descaradamente a ambos.
Y le recuerdo que hay leyes aplicables a esto. Sí, sobre todo la relacionada con declaraciones falsas, que es la más directa y comúnmente aplicable, y que les recuerdo convierte en un delito grave el hacer a sabiendas y voluntariamente una declaración materialmente falsa, ficticia o fraudulenta en cualquier asunto dentro de la jurisdicción del Poder Legislativo. Les recuerdo también que una condena bajo esta ley pudiera resultar en una multa e incluso hasta en 5 años de prisión. Entonces díganme, mi gente, díganme si el actual secretario de Estado es o no, y en todo el sentido de la palabra, un mitómano compulsivo. Por tanto, a nadie le debe extrañar que todo lo que dice sobre Cuba está intoxicado con esa enfermedad que padece. Mire, esta misma semana leía en el New York Times un artículo que hablaba precisamente de Narco Rubio y en el que se exponía otra de sus grandes mentiras. Sí, otra de esas mentiras que le soltó en su cara, como estas que acabamos de ver, al pueblo estadounidense. Y les leo, mi gente, vean, el título del artículo es ¿Cuánto tiempo puede seguir así Marco Rubio? Y en una de sus partes señala que desde que Narco era un veinteañero, miembro de una comisión municipal en los suburbios de Miami, hasta convertirse en el primer presidente cubano-estadounidense de la Cámara de Representantes de Florida, Rubio fue impulsado en buena parte por el poder de una historia que contaba sobre su familia. Sí, le decía a los cubano-estadounidenses que asistían a sus discursos que, oiga, él era uno de ellos, porque él era un hijo de exiliados cuyos padres fueron obligados a abandonar Cuba por Fidel Castro. Y asevera el mismo artículo, mi gente, algo que todos ya conocemos, sí, y es que los padres de Rubio salieron de Cuba en el año 1956 y huyendo de Batista, no de Fidel. Y para colmo, mi gente, señala el New York Times que en la verdadera historia además se recoge que el abuelo de Narco Rubio regresó a Cuba después del triunfo de la revolución para desempeñarse en un empleo en el sistema de transporte del gobierno revolucionario. Díganme, mi gente, ¿esto nos prueba o no que la historia política de Narco Rubio ha estado desde el principio sustentada en la mentira? ¿Ha estado desde el primer día completamente intoxicada por esta? Y por supuesto, estos son los antecedentes de alguien que todos los días miente buscando la forma de hacer más daño al pueblo cubano. Sí, un fascista en todo el sentido de la palabra que padece una mitomanía compulsiva severa. Entonces, mi gente, con estos antecedentes y con lo que ha estado haciendo ante el Senado y el Congreso, vale la pregunta que nos hacíamos en el título de este programa: ¿qué harán ambas estructuras al respecto? Oiga, por menos que esto debía ser sometido a un impeachment. Sí, este debía ser el final de la carrera política de Narco Rubio, porque como les vengo diciendo desde el principio del programa, mi gente, esto solo ocurre en Memelandia. Oiga, y miren ustedes si aquello es Memelandia, que tienen tanta pero tanta falta de sentido común, que como estamos viendo una vez más, terminan degradándose ellos mismos cuando tratan de degradar a las fuerzas iraníes. Sí, mi gente, hace poco lo decía, están poniendo al ejército de los Estados Unidos en un serio aprieto. Sí, porque tal parece que están siendo vapuleados. Cuando vemos, por ejemplo, artículos como el de BBC, repito, que están siendo vapuleados nada más y nada menos que por una guerrilla maltrecha. ¿Es eso o no
lo que expuso en el Congreso y el Senado Narcoespuma Rubio. Entonces yo pregunto, ¿de qué forma están exponiendo el llamado poderío militar estadounidense? Sí, mi gente, se los estoy demostrando, no caben dudas. Si algo falta ahora mismo en la política exterior estadounidense es precisamente sesos. Pero mire, mi gente, voy a hacer algo, sí. Voy a citar algunas frases épicas que ha dejado la historia y en relación a otros que han cometido exactamente los mismos errores. Sí, tómalo, Narcoespuma, como un consejito gratis. Vean mi gente, las victorias más caras no son las que cuestan sangre, sino las que se compran con la ilusión de que el enemigo es débil. Vean esta otra, minimizar la capacidad del otro no te hace más fuerte, te hace ciego al golpe que viene. Por supuesto, mi gente, cualquier similitud con lo que ha estado ocurriendo para nada es casual. Vean esta otra, el que celebra por adelantado porque cree a su enemigo insignificante, termina pagando con honor lo que ganó con engaño. Vean esta otra, no hay error más caro que despreciar la fuerza del enemigo. O esta, subestimar al rival es empezar la batalla con una desventaja invisible. O esta otra, nada fortalece más a un enemigo que ser considerado inofensivo. Vean, mi gente, vean cuántas frases épicas, ubicadas en importantes momentos históricos, le estoy regalando a Narcoespuma Rubio. Sí, mi gente, cuando usted minimiza a un adversario, deja de analizar sus capacidades reales, deja de analizar sus recursos, deja de analizar su capacidad de adaptación. Y como estamos viendo, la actual política exterior estadounidense es tan obcecada y mediocre que comete una y otra vez esos errores. Sí, porque esos errores crean puntos ciegos estratégicos. ¿Y qué traen esos puntos ciegos estratégicos? Por supuesto, la sorpresa estratégica. Y tal y hemos estado viendo en este conflicto, Irán ha golpeado muchas veces donde Estados Unidos no lo esperaba. Y la reacción de estos últimos ha sido tardía o ineficaz. Sí, mi gente, porque cuando se minimiza al adversario, se dejan de estudiar sus patrones, no se identifican sus fortalezas reales, no se reconoce su capacidad de innovación. Y todo eso tiene un costo, sí, una derrota amplificada. Es el precio de no estudiar y respetar al enemigo. Sí, la percepción errónea del adversario afecta directamente la calidad de las decisiones. Y eso también está permeado porque quienes están en el terreno terminan imbuidos de ese falso discurso de sus jefes, los que a su vez pueden llevar a las tropas a cometer errores infernales. Recuerden, mi gente, recuerden que cuando fuerzas militares consideran que su oponente es débil, incompetente o incapaz de actuar eficazmente, tienden a reducir su vigilancia, tienden a fragmentar la preparación y a interpretar señales de advertencia como irrelevantes. Y claro, mi gente, cuando esto se hace como lo han estado haciendo los jefes de esas tropas, de manera completamente mitómana, el daño es aún mayor. Y el costo estratégico aparece cuando la realidad contradice esas expectativas y, por supuesto, se constituye en aplastantes derrotas. Sí, mi gente, tal y les estoy mostrando, es un error tras otro en la política exterior estadounidense. Tal y les he expresado en otras ocasiones, el actual secretario de Estado no tiene un solo logro que ostentar. Su mediocridad e incompetencia son más que manifiestas. Sí, tal y veíamos en el programa de antes de anoche,
Es un error que constantemente también cometen con Cuba. Ese error que está llevando a ese mismo secretario de Estado al desespero, sí, mi gente, al desespero, a cometer un error tras otro, tras comprobar el fracaso de las estrategias equivocadas que han sostenido contra Cuba. Sí, todo y a pesar de las medidas eminentemente fascistas que han estado aplicando contra nuestro pueblo. Y por cierto, mi gente, ya que hablo de las medidas eminentemente fascistas, esta misma semana lo que dice el guerrero ha sido reconocido nada más y nada menos que en Fox News. ¿Qué ustedes me dicen, mi gente, si yo les aseguro que en esa televisora, más que plegada al trumpismo, se acaba de denunciar a la actual administración como unos criminales que han desencadenado un plan fascista contra el pueblo cubano que los ha convertido en unos verdaderos criminales? ¿Quieren verlo, mi gente? Vean y escuchen esto. Ponlo, Albert Estudio. Y de nuevo, Kai, ¿cómo crees que influye el petróleo en esto? Bueno, ya sabes, es una estrategia de bloqueo, embargo y hambruna. Es una estrategia de bloqueo, embargo y hambruna. Díganme algo de esto, mi gente. Sí, ante la pregunta de la periodista, mientras hablan del tema Cuba, sobre si el analista cree que el petróleo también influye en la situación que hoy enfrentamos, este reconoce que la estrategia trazada por la actual administración contra Cuba es una estrategia de bloqueo, de embargo y de hambre. Sí, mi gente, repito, en una televisora completamente afiliada al trumpismo, se está reconociendo pública y abiertamente que efectivamente el objetivo fundamental del bloqueo petrolero contra Cuba es causar hambre y desesperación en el pueblo cubano. Oiga, que como acabamos de ver, hasta la mismísima Fox News le está desbaratando las mentiras a esta gente. Sí, hasta allí se reconoce que se trata de un plan fríamente calculado, o como han llamado el propio narcodumbo y sus allegados socios fascistas, un plan más que quirúrgico con el que buscan rendir por hambre al pueblo cubano. Sí, mi gente, ya estos pervertidos no engañan a nadie. Oiga, y por cierto, hablando de no engañar a nadie, quiero ponerles a continuación lo que durante las últimas horas ha estado publicando una de las sucursales del circo de Narcodumbo. Sí, al ser una de las sucursales de este circo, por supuesto que padecen la misma enfermedad de su jefe. Sí, la mitomanía compulsiva. Pero hagamos algo, mi gente, que no sea el guerrero, que sea el mismísimo Mickey Pin, quien funge como tarugo del circo Narcodumbo. Oiga, que sea ese quien muestre lo que acabo de decir. Ponlo, Alex Estudio. No, y ustedes lo sabrán que el presidente Trump ha estado muy enfocado en Cuba y lo ha dicho, o sea que los cubanos americanos, bueno, muchos quieren regresar aquí a Cuba a ayudar a reconstruir, ¿no? Para apoyar al pueblo, no para apoderarse de la nación, del país, sino para ayudar a estar cubano de pie. Díganme algo de esto, mi gente. Sí, con su cara muy fresca, Mickey Pin le asegura a todos que, oiga, los batistianos o descendientes de batistianos que eran antiguos dueños en Cuba, porque por supuesto es apenas una parte de los cubanos estadounidenses los que tenían esas propiedades, pero oiga, asegura Mickey Pin de forma completamente mitómana que supuestamente, oiga, esa gente no quiere venir a apoderarse del país, no. Ellos lo que quieren es venir a ayudar a los cubanos de a pie. Yo les propongo algo, mi gente. Recordemos
Recordemos lo que televisoras internacionales han estado informando recientemente y tomando como base las declaraciones de abogados que llevan estos procesos en nombre de los descendientes de batistianos. Oiga, vamos a escucharlo a ver si Mickey Pin está diciendo la verdad, sí, que no se quieren apoderar de nada, que lo que quieren es ayudar a los cubanos de a pie. Ponlo, Albert, estudio. Nick Gutiérrez lleva décadas recogiendo títulos de propiedad que el tiempo ha ido borrando. Como presidente de la Asociación Nacional de Propietarios Cubanos en el Exilio, asesora a familias que perdieron todo tras 1959 y que hoy por primera vez sienten que alguien en Washington los escucha. Cuando hablamos de confiscaciones de propiedades, no estamos hablando de defender los intereses de unos pocos exiliados ricos de Miami. Estamos hablando de millones de cubanos afectados que se verían beneficiados si los derechos de propiedad volvieran a respetarse y restituirse, como ocurrió en Europa Central y del Este. Hoy argumentan que la restitución no es solo una demanda moral, es la única salida económicamente viable para una Cuba postcastrista. Lo obvio es devolver las propiedades a sus legítimos dueños. Eso demostraría que el nuevo gobierno cubano va en serio y que los inversores pueden confiar en él. Y si se intenta compensar económicamente, no hay dinero en el mundo suficiente para hacerlo de forma adecuada. No se puede endeudar al nuevo gobierno por 1000 años. La restitución evitaría esa deuda y devolvería las propiedades a manos privadas, que es lo que se necesita tras casi 7 décadas de ese colectivismo forzado que ha destruido la economía. El desafío sería enorme. Se calcula que existen cientos de miles de posibles reclamaciones, muchas de ellas en manos de herederos que nunca han pisado la isla. Sí, mi gente, tal y acabamos de volver a ver. Se refiere y de primera mano que, oiga, son cientos de miles de casos. Les recuerdo que en aquella ocasión les expliqué que incluso hay pedazos dentro de Cuba que tienen más de un dueño. Porque, oiga, como él reconoce, son cientos de miles detrás del mismo pastel. Y lo más notable, mi gente, es sí, lo que arrastra completamente a Mickey Pin por el suelo. Es que ellos reconocen que efectivamente ya no quieren las compensaciones, no, porque supuestamente si aceptan las compensaciones, esas antiguas propiedades continuarían en las mismas manos y entonces supuestamente, oiga, el país no se podría desarrollar. Y es que nos acaban de decir que para que el país se desarrolle tienen que apoderarse del mismo. O sea, mi gente, exactamente lo contrario a lo que el nefasto Mickey Pin le está diciendo a todos. Sí, mi gente, es una mentira tras otra. Es Memelandia en acción. Es el sadismo de estos incapaces en su máxima expresión. Sí, porque como escuchamos anteriormente, los propios canales televisivos de la ultraderecha estadounidense y más específicamente del trumpismo reconocen que lo que buscan es matar de hambre a todo un pueblo. Oiga, y por el otro lado, vemos a estos mintiendo una y otra vez, tratando de ocultar sus crímenes detrás de mentiras con las que pretenden se vaya el pueblo cubano. Sí, mi gente, pretenden detrás de esas mentiras ocultar lo que en la práctica es un acto de guerra económica. Y es el bloqueo petrolero que le han impuesto a este país con todo el sufrimiento que conlleva. Son los asesinos buscando coartadas mediocres para tratar de permanecer impunes. Y como siempre el tarugo del circo moviendo los hilos de estos rufianes. Oiga, mi gente, ¿saben algo? Anoche consulté a Narco Rubio, sí, a ese rufián que mueve los hilos de todos estos incapaces. Confieso que hace meses no lo hacía, pero oiga, le veo las orejas más grandes, parece que a razón de que ha perdido un poco de peso, y yo decía, oye, ¿por qué Narco Rubio tiene tanto estrés? ¿Por qué se come las uñas? ¿Por qué el tic nervioso en la rodilla izquierda? ¿Por qué ese descontrol
a la hora de responder preguntas difíciles y el notable cambio en su fisionomía cuando miente, que como estamos viendo, miente todo el tiempo. ¿Por qué le ha estado subiendo hasta la presión a Narquito? Oye, Narquito, ¿te estás tomando las pastillas? Te adelanto que lo que viene, tú no tienes calzoncillos para aguantarlo. Sí, por lo que vi en mi consulta, estás o sorbo. Vas a terminar muy, pero muy mal. Oye, dice la prenda que no hay que esperar mucho. Tienes muchos enemigos, Narquete, y ni siquiera es Cuba. No, tu odio a Cuba te ha llevado a descuidar la espalda y eres presa fácil ahora mismo de los leones que te rodean. Todo por centrarte en Cuba. Mira, mejor ve a atender a tus hijos, que hay uno que incluso no le está yendo bien en la escuela. Sí, Narquete, tu hora va a llegar, ya está escrito. Estás sorbo y no estoy faroleando. No se preocupen, mi gente, que todos esos planes, todas esas acciones macabras y fascistas no quedarán impunes. Yo les aseguro algo. Si se diese el peor escenario, es cierto que muchos cubanos y estadounidenses van a morir. Pero Narco Rubio jamás, pero jamás será presidente. Y mucho menos una persona feliz. Le pueden poner el cuño. Y recuerden, mi gente, ahora nos conectamos mañana lunes a las 10 de la noche. Hasta mañana, mi gente.